Bueno, muchachos, vamos a desarrollar la actividad del día de hoy. Lo que tienen que hacer es copiar el link que les estoy dando. Lo van a copiar en cualquiera de los navegadores que ustedes tengan. Puede ser Explorer, puede ser Chrome, Mozilla, bueno, el que sea. Van a pegar el link. El link es ese que dice http://head.colorado.edu/ bueno, todo eso. Lo van a pegar, le dan enter para que el navegador se conecte a la página. Les debe cargar una página como esta. En este caso hay dos opciones que nosotros podemos trabajar del simulador, y es que podemos trabajar el simulador original en Java, o podemos trabajar el que está en este momento, que vamos a abrir el de Java para que lo vean. El que tenemos en este momento es un HTML. ¿Listo? Yo les recomiendo trabajar en el HTML, pero si ustedes quieren cambiar a Java, lo pueden hacer. Yo les estoy mostrando cómo se hace. Entonces, aquí está el mismo simulador, pero en Java. Simplemente yo le voy a volver a la versión HTML5 y voy a trabajarlo desde allá porque me parece un poquito más sencillo. Sin embargo, ustedes probarán cuál de las dos les corre mejor. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Descargar el simulador, ¿sí? Entonces, en este caso lo voy a descargar. Ustedes se dan cuenta que aquí abajito les aparece el archivo HTML descargando, y esperamos a que cargue completamente. Listo, ahora sí ya terminó de descargar. Lo abrimos. Él nos va a abrir en una página. Si se dan cuenta, aquí me abre una nueva pestaña. Esperamos a que cargue. ¿Listo? Y les debe aparecer de esta manera. Entonces, aquí tenemos todas las herramientas para crear un circuito. Es un circuito de prueba, ¿sí? Vamos a hacer un circuito. En este caso, como apenas estamos iniciando, estamos apenas viendo lo que es la ley de Ohm, vamos a hacer el circuito más sencillo, tal cual como lo hemos visto. ¿Cómo es un circuito de Ohm? Un circuito que tiene una fuente de voltaje, tiene una resistencia, no tiene nada más. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a coger nuestra batería, esa sería nuestra fuente de voltaje. ¿Listo? Esa batería puede trabajar a diferentes voltajes. Aquí me muestra como si fuera una batería de 1.5 voltios, pero realmente no es. Si yo le doy doble clic, en la parte de abajo me aparecen los voltios. Aquí está cargado como una batería de 9 voltios, pero yo la puedo cargar desde 0 hasta 120. ¿Sí? Vamos a trabajar con un voltaje de 10. 10 voltios. Listo, ya lo tengo con un voltaje de 10 voltios. Le podemos invertir la polaridad, ¿sí? Simplemente invertirla. Ustedes pues se acomodarán a como mejor les parezca. Yo voy a dejar el positivo hacia arriba. Para las baterías el positivo siempre es el que tiene la puntica, ¿sí? El lado que no tiene puntica es el negativo. Y vamos a empezar a conectar. ¿Qué vamos a conectar? Una resistencia. Entonces miren, selecciono la resistencia, la traigo para acá, la voy a girar un poquito. Para girar un objeto solo se tienen que parar en una de las puntas, ¿sí? Si lo cojo del centro, pues él no gira, ¿sí? Si lo cojo una de las puntas, él gira. Voy a tratar de girarlo, lo voy a colocar por aquí. Y lo que vamos a hacer es simplemente conectar nuestro circuito. ¿Con qué lo vamos a conectar? Con un cable. Entonces selecciono el cable, lo saco y lo pego a uno de los dos lados. ¿Listo? Entonces lo voy a pegar aquí al positivo y el otro extremo lo pego a la resistencia. Lo mismo voy a hacer para la parte de abajo. Un cable lo puedo pegar a la resistencia y de aquí al negativo, para que me quede lo que conocemos como el circuito de Ohm. Entonces, ¿qué es el circuito de Ohm? El circuito de Ohm es un circuito donde tenemos una fuente
¿sí? Tenemos una resistencia y la corriente fluye. Les voy a contar dos cositas. Primero, cómo fluyen los electrones. Aquí se ve clarito. Recuerden que los electrones son las, la partícula subatómica, es una partícula subatómica que tiene carga negativa, ¿sí? Por ende, ella, si tiene carga negativa y es la que se mueve, porque lo que se mueven son los electrones, los protones no, los protones están en el núcleo del átomo y están ahí fijos. Los electrones sí se mueven y ellos pueden saltar de un átomo a otro, entonces en este caso nosotros tenemos electrones moviéndose. Esos electrones van a ir desde el negativo hacia el positivo. ¿Por qué? Porque son atraídos hacia el positivo. Si se dan cuenta ahí se ve clarito cómo se están moviendo. Se están moviendo desde la parte negativa de la batería hacia la parte positiva, pasando por la resistencia. ¿Qué pasa si yo quitara esa resistencia de ahí? Vamos a tratar de eliminar esa resistencia. Para eliminarla, doble clic y le damos en la basurita. ¿Qué pasa si yo quito esa resistencia y simplemente conecto el cable? Pues estoy quemando la batería. En este caso lo que haría es utilizar la resistencia del cable para que eso se queme, ¿sí? Por eso es que si nosotros hacemos eso, nuestra batería se va a calentar, ¿sí? Muy posiblemente la dañamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa conexión. Voy a cortar esta conexión aquí. Listo, con la tijerita podemos cortar y vamos a nuevamente agregar nuestra resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia es la que hace que eso fluya. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta ahorita, los electrones se movían muy rápido. ¿Por qué? Porque no había una resistencia que los detuviera. La resistencia es la que, digámoslo así, regula el flujo de electrones. Entre menor sea la resistencia, pues van a pasar muchos más electrones por ahí. ¿Listo? Y pues aplicando la ley de Ohm, pues miraremos qué valores va a tener esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar un voltímetro para medir voltajes. Podemos utilizar un amperímetro para medir el amperaje. En la vida real, ustedes, pues los que han trabajado en robótica conmigo, tenemos un ohmímetro. Pues realmente tenemos un multímetro que tiene varias funciones. Entre esas tiene un ohmímetro con el que podemos medir la resistencia, ¿sí? Pero nosotros no vamos a medir en este caso resistencia, sino que vamos a medir el voltaje y la corriente. ¿Por qué no vamos a medir resistencia? Porque las resistencias generalmente son de valor fijo. En este caso lo fijamos en 10 ohmios, no va a variar. ¿Listo? Bueno, yo les explicaba que los electrones se movían en ese sentido, pero cuando ustedes van a ver la teoría de circuitos, les van a preguntar cómo se mueve la corriente. El electrón es el flujo de corriente, pero a medida que los electrones se mueven en un sentido, la corriente fluye en el sentido contrario. Entonces cuando les pregunten cómo fluye la corriente, ustedes van a dar este sentido de giro, desde el positivo hacia el negativo. Pero cuando les digan cómo fluyen los electrones fluyen en sentido totalmente contrario. ¿Listo? Desde el negativo hacia el positivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar nuestro circuito y vamos a hacer unas pequeñas mediciones. Si tenemos una fuente, en este caso de 10 voltios, y tenemos una resistencia de 10 ohmios, ¿sí? Si nosotros queremos hallar la corriente, pues nos vamos a la fórmula I, que es la corriente, es igual a V, que es el voltaje, sobre R. Eso es una división, entonces tendríamos 10 sobre 10. Y 10 sobre 10 da 1, lo que quiere decir que por este circuito debe estar circulando 1 amperio. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Cómo hacemos para medir la corriente? Simplemente conectamos en un lado, perdón, voy a hacer un pequeño, voy a hacer pasar la corriente por el amperímetro. Entonces simplemente voy a conectar con un cable desde aquí hasta el amperímetro y desde aquí hasta la resistencia. Quiero que se den cuenta que en ese instante empezó a pasar corriente por ese amperímetro y ya nos está marcando un valor. ¿Cuánto nos está marcando? Nos está marcando 0,47 amperios.
Resulta que tenía que marcar un amperio. ¿Por qué no está marcando un amperio? Porque es que aquí hay un cable por el cual también se está yendo una parte de la corriente. O sea, la corriente está viniendo por aquí, por la batería, sale de la batería y aquí se divide en dos. Una parte sube, pasa por el amperímetro y la otra simplemente pasa por la resistencia. Para nosotros marcar un amperio lo que tenemos que hacer es eliminar un cable. Voy a eliminar este cable. Y ahora miren lo que pasó. Ahora ya nos está marcando un amperio, que era lo que yo les decía que tenía que marcar. Y ese es el circuito. Ahora la pregunta es, yo quiero medir el voltaje. Yo ya sé que la batería tiene 10 voltios, pero yo quiero medir el voltaje. ¿Cómo se mide el voltaje? Nosotros tenemos, siempre que tengamos un voltímetro, tenemos dos puntas. La punta roja debe ir al positivo. Yo la puedo colocar por aquí, en cualquiera de estos puntos, ¿sí? Entonces yo puedo colocar el aquí y el otro lo puedo colocar por acá, ¿sí? ¿Qué nos marca? Nos marca 10 voltios, ¿sí? ¿Por qué 10 voltios? Porque esa es la diferencia de potencial que hay antes y después de, de la resistencia. ¿De cuál resistencia? La resistencia de 10 amperios, perdón, de 10 ohmios. ¿Qué pasa si yo me paro sobre el mismo cable? ¿Sí? Pues me va a marcar cero. ¿Por qué me marca cero? Porque el voltaje en el, perdón, porque la diferencia de potencial en el cable es cero. O sea, estoy marcando en dos puntos donde el potencial eléctrico es el mismo. Entonces, recuerden que el voltaje es una diferencia de potencial, es como si fuera una resta entre un valor mayor y un valor menor. ¿Qué pasa cuando hay una resistencia? Que ese potencial disminuye, ¿sí? Entonces, al disminuir el potencial, si yo marcara aquí, pues él me marca cuál es la diferencia de ese potencial. Y la diferencia es 10 voltios. ¿Qué me está diciendo eso? Que ahí se están consumiendo 10 voltios. Que esa resistencia que está ahí está consumiendo 10 voltios. Entonces así es que se mide voltaje. No lo puedo medir en el mismo punto, ¿sí? No lo podría medir aquí. ¿Por qué no lo podría medir aquí? Porque es que este aparatico no me está consumiendo voltaje. Lo que quiere decir que perdón, que la diferencia no me está consumiendo potencial, que el potencial de aquí y el potencial de acá es exactamente el mismo, por ende la diferencia es cero. ¿Listo? ¿Quién está consumiendo el potencial? La resistencia. ¿Listo? Lo puedo medir aquí en el negativo y aquí en el positivo y va a pasar lo mismo. En este caso estoy midiendo el potencial de la batería. ¿Cuál es el potencial de la batería? También 10 voltios. Ya lo sabíamos porque era una batería de 10 voltios. ¿Listo? ¿Qué más van a hacer ustedes? Pues vamos a eliminar ahora, en este caso yo les recomiendo pues que tomaran un pantallazo y lo guardaran. ¿Listo? Aquí van a tomar un pantallazo y lo guardan. Lo pueden tomar así en forma de digamos de esquema, perdón, de esquema no, en forma de simulador, o lo pueden hacer en forma de esquema. Entonces si se vienen a la parte de acá encuentran una batería, pero acá encuentran una batería en forma de esquema. Entonces si yo le doy clic aquí, esto se convierte en un esquema de circuito. ¿Listo? Aquí está la fuente, aquí está la resistencia y el amperímetro sí va a seguir siendo igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a eliminar el amperímetro, ¿sí? Eliminemos el amperímetro y vamos a colocar ahí donde está esa, perdón, no, me equivoqué. Vamos a eliminar el amperímetro, vamos a dejar el amperímetro ahí. Entonces simplemente volvamos a colocarlo, aquí está. Coloquemos el amperímetro ahí, lo conectamos de lado y lado. Vamos a eliminar la resistencia, entonces voy a quitar la resistencia, pero ahí donde está la resistencia vamos a colocar un LED, una bombilla, ¿sí? Miren lo que pasa si yo conecto una bombilla aquí y luego le conecto el cable al otro lado. Pues ¿qué pasó con esa bombilla? La bombilla se encendió. ¿Por qué no la veo encendida? Porque no lo tengo en la forma de simulador. Pero si estoy en el simulador, ahí me muestra cómo está fluyendo la corriente. Y quiero que se den cuenta que sigue un amperio consumiéndose. ¿Listo? No ha cambiado eso, porque esa es la corriente que él está generando. Está generando una corriente de un amperio. Y ahí tenemos una bombilla, ¿sí? Miren que la bombilla también es de 10 ohmios. ¿Qué pasa si yo varío ese valor de la resistencia de la bombilla? Pues entonces la corriente va a ir disminuyendo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo disminuyo? Pues la corriente aumenta, ¿sí? En este momento ustedes de las dos formas lo pueden hacer en forma de simulador o en forma de esquema.
también le van a tomar foto. Y aquí termina nuestro ejercicio de hoy. Es un ejercicio muy sencillo, lo van a hacer por medio del simulador. ¿Qué tienen que generar? Tienen que generar dos recortes, digámoslo así, dos pantallazos, y me los envían por el grupo. Ese es el trabajo pues complementario al día de hoy, porque hay un punto uno que también lo tienen que haber desarrollado previamente. Entonces, muchachos, este es el trabajo para hoy. Por favor, háganlo lo más pronto posible y espero los resultados.